Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre los 5 reinos de la naturaleza. ¿Y cuáles son estos reinos? Primero decir que estos reinos de la naturaleza son la ordenación o clasificación de los seres vivos en grupos para poder estudiarlos y entender las relaciones que existen entre estas. Es decir, que se clasifican a las especies por sus similitudes o diferencias. Por otra parte, debemos decir que para su estudio los biólogos han agrupado organismos con similares características en 5 reinos diferentes, conocidos como los reinos de la naturaleza. Esos reinos son los siguientes. Primero tenemos al reino vegetal o plantae, el reino animal o animalia, el reino fungi o reino de los hongos, el reino monera o monera y por último el reino protista. Pero no nos quedemos aquí, así que vamos a conocer cada uno de estos reinos, comenzando con el reino vegetal. Bueno, decir de este reino que sus principales características es que este reino está formado por plantas. También son los únicos seres capaces de fabricar su propio alimento. También decir que no pueden desplazarse de un lugar a otro y no tienen órganos de los sentidos, aunque responden a ciertos estímulos. Otras características es que las raíces crecen hacia el suelo y buscan el agua y los tallos crecen hacia la luz. Y por último decir que son organismos fotosintéticos, es decir, capaces de capturar la energía solar y usarla para la producción de compuestos orgánicos. Pero sigamos, que hay más por saber sobre este reino de las plantas, porque debemos decir que se clasifican en plantas con flor y plantas sin flor. Aquí tenemos un ejemplo de una planta con flor y otra planta sin flor. Comencemos con las plantas con flores. Decir que las flores sirven para la reproducción de las plantas. La mayoría de las plantas tienen flores y todas ellas se reproducen por semillas. Las flores de estas plantas tienen una parte masculina y otras femeninas. Sigamos con las plantas sin flores. Decir que algunas plantas nunca producen flores, por tanto, no se producen por semillas y debido a esto tampoco producen flores. Continuemos hablando sobre el reino animal. Bueno, respecto a este reino, tal como lo dice su nombre, este reino está formado por todos los animales y sus principales características es que se alimentan de plantas o de otros animales, habitan todo tipo de ambientes, es decir, terrestre, acuático y aeroterrestre, y se relacionan con el exterior a través de los movimientos, es decir, que caminan, vuelan o nadan, y también por medio de los órganos de los sentidos. Otras de las características de este reino animal es que debemos decir que todos los animales son multicelulares, también son heterótrofos, es decir, incapaces de producir su propio alimento. Es decir, que a diferencia de las plantas que fabrican sus propios nutrientes, los animales tienen la necesidad de buscar alimento. Pero no nos quedemos aquí, sino que también debemos decir que tienen su clasificación, porque los animales se clasifican en animales vertebrados y por el otro lado tenemos a los animales invertebrados. Comencemos con los animales vertebrados. Este tipo de animales son animales que su cuerpo está dividido en cabeza, tronco y extremidades, es decir, que tienen columna vertebral y esqueleto. Además, el sexo de estos es diferenciado, es decir, que hay especies machos y hembras. Continuemos con los animales invertebrados. Bueno, decir que la mayoría de estos tipos de animales no tienen columna vertebral y esqueleto, y también decir que la mayoría tiene una protección externa, como si fuera esta protección una especie de armadura. Continuemos con el reino fungi o reino de los hongos. Bueno, respecto a este reino debemos decir que sus características es que los hongos, a diferencia de los vegetales, son heterótrofos, es decir, no pueden fabricar su propio alimento y por lo tanto no tienen clorofila, la denominada sangre de las plantas.
Otra característica es que los hongos obtienen su alimento absorbiendo los nutrientes de la materia descompuesta, y también decir que crecen en lugares oscuros y sombreados y no realizan, por lo tanto, la fotosíntesis. Otra de las características de este reino de los hongos es que forman esporas que tienen gran resistencia al calor y a la sequedad, y también decir que algunos hongos viven sobre vegetación, y por último decir que otros son parásitos altamente especializados que viven a expensas de animales y seres humanos. Sigamos hablando sobre el reino Murida. Bueno, lo primero que vamos a decir respecto a este reino es que las principales representantes de este reino son las bacterias. También decir que son organismos muy pequeños que no pueden ser vistos a simple vista, por lo cual se necesita un microscopio para lograr observarlos. También decir que estos organismos viven en todos los lugares que te puedas imaginar, es decir, plantas, aire, agua, suelo, y en nuestro propio organismo también hay que saberlo. Y también decir que son unicelulares, ya que están compuestos por una sola célula. Su forma de alimentarse puede ser autótrofa, es decir, producen su propio alimento, o heterótrofa cuando no producen lo que consumen. Sigamos hablando sobre el próximo y último reino, es decir, el reino protista. Bueno, debemos decir que este reino está compuesto por organismos unicelulares eucariota, y estos por lo general viven en un hábitat acuático y son en su mayoría unicelulares o multicelulares en algunos casos, formando colonias de algas heterótrofas o autótrofas. También decir que los protozoos son unicelulares eucariontes y viven en ambientes acuáticos y dentro de otros seres vivos, y que muchas veces habitan dentro de insectos, es decir, que se comportan como vectores, ya que una vez que estos pican a otros animales, este termina enfermo, como por ejemplo la enfermedad del mal de Chagas. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!